como ustedes gusten. Hay que tratar de mantener la clase ordenada y pues nada, bienvenidos mis hermanos, sean todos bienvenidos. Les voy a invitar a que hagamos una oración y me gustaría invitar a Laura. Laura, ¿pudieras llevarnos en una oración? Orar, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos regalas. Gracias porque estamos aquí una vez más para escuchar tu palabra, Señor, para estudiar acerca de los profetas, Padre. Sé con el maestro y ayúdanos también a entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Um, bueno, mis hermanos, pues nuevamente les doy la bienvenida a los que se van conectando. Hay que tratar de poner mucha atención y pues nuevamente también le damos las gracias a Gabriel, que Gabriel se ha estado preparando y ha invertido de su tiempo para esta clase. Ha estado compartiendo de su material y pues es muy bueno todo eso y se lo agradecemos. Gracias, Gabriel. Y pues te dejamos el lugar, Gabriel, todo tuyo. Gracias, Juan. Hermanos, pasa voz. Me da mucho gusto nuevamente el poder estar con ustedes. Es la última clase referente a los profetas. Es un tema, como les decía al comienzo, ¿verdad? Muy amplio. Estas clases que hemos tenido, de cierta manera han sido solamente una introducción, como dice el título de este curso, introducción. Y me gustaría invitarlos a que después de este curso, que siguiéramos estudiando más, que estuviéramos indagando más sobre los profetas, porque es de mucha bendición el conocer sobre el movimiento profético, de qué manera ellos llevaron a cabo la obra de Dios. Y antes de comenzar con esta última clase de movimiento profético en Israel, me gustaría comenzar preguntándole a ustedes, ¿qué recuerdan de la primera clase? ¿De qué hablamos en la primera clase? ¿Algún valiente, por favor? Yo, nos preguntabas qué era lo o qué entendíamos como profetas y muchas de las personas entendían como profeta de personas que miraban el futuro, pero Ujú, aprendimos que era más bien porque les avisaban lo que les iba a pasar si no cambiaban y regresaban a Dios. ujú. Entonces, era como un aviso realmente y desde mi perspectiva, creo que cambió. También vimos que los profetas, eran unas personas muy dedicadas a Dios y tenían más miedo o tenían más, pues sí, más miedo de Dios y por eso se animaban y eran valientes a decir su palabra a pesar de todas las amenazas y cosas feas, incluso amenazas de muerte, ¿no? Que mucho, bueno, quiero suponer que casi todos ellos murieron por predicar la palabra de Dios. Gracias, Cristi. Así es, fueron personas que tuvieron una relación muy estrecha con Dios, ¿verdad? Fueron personas que gracias a este temor que tuvieron a Dios, fue que llevaron a cabo esta necesidad, de llevar a cabo la palabra de Dios. ¿Alguien más, hermanos, de lo que hablamos la primera clase? Algo que recuerden. Yo, Gabriel, Sí. pues, yo me acuerdo pues también de lo, como decía Cristi, quién era el profeta y pues hablábamos, siento que hablamos un poco de lo que se iba a mirar en las siguientes clases también. Mirábamos Ujú. también un poquitito, muy por encima mirábamos de qué clase de mensaje llevaban y el tiempo y todo esto. Entonces, más que nada estuvimos desenvolviendo qué era un profeta, ¿no? Y también mirábamos la palabra profeta y todo esto. Así es. Gracias, Juan, ¿verdad? Ya mirábamos cómo en el comienzo de la clase teníamos anteriormente en nuestra iglesia una idea un poco errónea de lo que eran los profetas, ¿verdad? Nos enfocábamos a veces mucho en predecir el futuro, pero nos damos cuenta que el enfoque del profeta no es este,
sino es el hablarle a la gente, un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? En la segunda clase, ¿de qué hablábamos en la segunda clase, mis hermanos? Me gustaría escucharlos. ¿De qué hablábamos en la segunda clase? Sí, hermano, Adelante, hermano de Felipe. la denuncia y el anuncio de los profetas ante el pueblo, situaciones bien difíciles y aún personales de ellos mismos, que tenían que hacer como Dios les pedía. Ujú. Sí se me hizo bien duro para ellos. Así es. En la segunda clase estuvimos viendo acerca del contenido del mensaje de los profetas y mirábamos que en el mensaje de los profetas encontramos lo que es la denuncia y lo que es el anuncio de parte de los profetas. Y hay denuncias muy fuertes, como dice hermano Felipe, ¿verdad? Que para los hombres de ese tiempo eh, fue de mucho peligro, porque en ello también, pues, podían perder la vida, ¿verdad? ¿Eh? Así es. Gracias, hermano Felipe. ¿Alguien más, hermanos, de la clase número 2 que mirábamos? Adelante, Juan. Sí, también una parte que a mí me gustó bastante y pienso que cambió la manera en cómo ahora puedo leer pues en sí a los profetas, es que sí lleva una denuncia y pues obviamente está denunciando lo que está pasando, pero también hay un anuncio, ¿no? Y el anuncio lleva un propósito que es transformar aquella persona al que le llega el anuncio, ¿no? Es una denuncia, pero también es un anuncio que transforma. Y en este caso mirábamos anuncios, denuncias, pero también anuncios como en el caso de David y de otros cuantos reyes que mirábamos, ¿no? Ujú. El propósito de Dios no solamente es como apuntarlos y decirles que están mal y que se van a morir o algo así, ¿no? Sino el propósito de Dios es hacerles ver lo que están haciendo mal, pero que también pueda transformar su vida a esa persona a la cual se le hace el anuncio. Muy bien, Juan. Gracias. Y hermanos, la semana pasada, ¿de qué mirábamos? ¿De qué recuerdan? ¿Qué se les quedó de la semana pasada? Hermano, yo me acuerdo de lo primero que hablamos, que fue del profeta Ageo, Ujú. que después de 16 años de que la construcción el templo de Dios fue parado, nadie hizo nada durante ese tiempo, y que en el reinado de Darío él animó al pueblo para seguir con la construcción del templo. Es lo que yo me acuerdo. Muy bien, Luz, muy bien, muy detallado, así es, ¿verdad? La semana pasada mirábamos acerca de la vida de los profetas. La Biblia no habla mucho referente a la persona, se enfoca mucho en lo que es el mensaje, porque el importante es Dios, el importante es su palabra. Por eso es un poco difícil el poder colectar datos acerca de los profetas. Son muy escasos. Lo poquito que podemos rescatar es lo que viene en estos libros proféticos. Gracias, hermana Luz. ¿Alguien más, hermanos, de la semana pasada? Pues sí, solamente yo, Gabriel, hablaban sobre la biografía de varios profetas menores, Ujú. desde qué tiempo fueron sus años y más o menos en qué tiempo estaban más o menos basados hacia lo Así es. que el tiempo, mucho, ese es el tiempo. Muy bien, Maribel, gracias. Así es, la semana pasada miramos, ¿verdad? En qué tiempo vivieron, qué tipo de problemática tenían. No terminamos de ver a todos los profetas, pero les dejé ahí en el grupo de WhatsApp, les dejé el resto de los profetas y espero en Dios que
que terminaron de leerlos, ¿verdad? Mirábamos la biografía un poquito acerca de los profetas. Y en esta tarde vamos a hablar acerca del movimiento profético en Israel. Ya mirábamos qué es un profeta, ¿verdad? Despejamos algunas dudas de qué es un profeta, despejamos algunas dudas acerca del mensaje de los profetas. Y lo otro es que despejamos algunas dudas acerca de quiénes fueron, ¿verdad? Con lo poco que la Biblia nos comparte acerca de ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo surge este movimiento? ¿Cómo es que surgen estos profetas? ¿De dónde vienen? ¿Cómo nace la idea de los profetas? ¿Es meramente del pueblo de Israel o, es un estilo que se utilizaba en ese tiempo? La profecía fuera de Israel, ¿verdad? Era también un fenómeno. Cuando nosotros leemos al profeta Elías, Elías se ve confrontado contra otros profetas. ¿Se acuerdan quiénes eran estos profetas? ¿De quién eran profetas? De Baal. De De Baal. Baal. Así es, de Baal, quien era adorado en regiones de Asiria, ¿verdad? Y entonces, estos profetas de Baal, eh, como vemos, no son exclusivamente del pueblo de Israel, sino hay otros pueblos que también tienen sus profetas. Incluso algunos datos datan que son un poco más antiguos que los del pueblo de Israel. En Mesopotamia, no sé si ustedes escucharon en la escuela hablar de Mesopotamia. ¿Qué escucharon hablar de Mesopotamia? ¿Qué conocemos de Mesopotamia? A ver, hermanos. Pues que era una gran nación, algo así como un estilo Roma en su época. Ujú, Dominaba muchísimas naciones y tenía pues mucho poder, ujú. Así un es. ejército y así. Ujú. Así es. ¿Alguien más, hermanos? Sí, que fue una de las primeras civilizaciones, o al menos eso me habían enseñado dentro de la escuela. Así es, ¿verdad? Mesopotamia fue una de las primeras civilizaciones dentro de pues todo lo que se conoce, ¿verdad? Eh, en Mesopotamia se puede dividir en 5 grandes épocas que tuvo Mesopotamia. Eh, Desde los primeros que fueron la primera civilización se me fue. Bueno, y luego vienen los acadios, los sumerios, perdón, los sumerios, la primera civilización, los sumerios, los acadios, vienen el imperio de Babilonia, pero son 5 imperios, son cinco grandes épocas en las cuales se puede dividir Mesopotamia. Los Y visigodos, sí, eso, ostrogodos. visigodos, ok, eso ya es más adelante, ¿verdad? Ah, sí. Entonces vemos que en Mesopotamia eh, es una, es una cultura muy antigua, es un pueblo muy antiguo. Mesopotamia, de hecho, quiere decir eh, ciudad o pueblo o lugar entre 2 ríos. Y esos 2 ríos, pues, son el Éufrates y el río Tigris, que es donde empieza la civilización, ¿verdad? ¿Y por qué les comento de Mesopotamia? Porque en Mesopotamia también tenían los profetas. ¿Y cómo se sabe, cómo se conoce esto? Bueno, pues en 1933 se descubren unas tablillas. Se dice que son más de 20,000 tablillas que se descubren. Y esas tablillas son
segunda mitad del tercer milenio. Y son muy antiguas. Y en esas tablillas vienen unos oráculos que son parecidos a la de los profetas. Y en estos oráculos, en esas tablillas, aparece un, un nombre que es Muum. Traducido quiere decir el que se vuelve loco o el que entra en trance. Y este Muum traía mensajes de parte de Dios para el rey. Y en estas tablillas vienen mensajes como, por ejemplo, este que les voy a leer. Dice así: comunica esto a mi señor. El mismo día en que hago llegar esta tableta a mi señor, ha venido a mí Mahú, que es el profeta de Dagán, y me ha expuesto la cuestión del modo siguiente. El Dios me ha enviado, apresúrate a escribir al rey para que se dediquen los sacrificios funerales a los manes de Yadhun Lin. En este escrito, el profeta habla de parte de Dios para que se le den sacrificios, para que se le den sacrificios. Y así, ejemplos como este que les acabo de leer, hay muchos, hay muchos dentro de esta civilización de Mesopotamia, que es una civilización muy antigua. Ahora, cuando nosotros hablamos de la profecía o del movimiento profético en Israel, estamos hablando de tiempo, años muchos más adelante. ¿Por qué? Porque, como lo decía al principio, ¿verdad? Mesopotamia es una de las primeras civilizaciones. Más adelante empiezan a surgir pues ahora sí que los demás territorios, los demás pueblos, las civilizaciones empiezan a surgir años más adelante. A lo que voy, hermanos, con esta primera parte, es que este movimiento profético o esta manera de cómo hablar no es meramente del pueblo de Israel, ¿verdad? No es meramente del pueblo de Israel, sino que es, sino que es un movimiento o es un estilo de aquel tiempo que va, como más adelante vamos a ver, que va a empezar a evolucionar. Entonces, no es un movimiento ni es un estilo solamente de Israel. ¿Por qué? Porque los demás pueblos, ¿verdad? Como miramos ahorita a los de Mesopotamia, también van a tener ellos eh, sus profetas, al igual que los sacerdotes. Los sacerdotes no son una creación del pueblo de Israel. Igual Mesopotamia, ellos tenían sus sacerdotes. Egipto tenía sus sacerdotes y tenía sus escribas. Tanto en Mesopotamia como en Egipto, ellos acostumbraban a los escribas, ¿verdad? Y a los sacerdotes. Entonces era un estilo, era un modo, ¿verdad? De aquellos años. No sé si voy bien o me regreso, hermanos. ¿Todo bien? Eh, Todo bien. gracias. Una pregunta que surge. ¿Hubo profetas desde el comienzo de Israel? ¿Hubo profetas desde el comienzo de Israel? Ah, no, hubo sacerdotes, ¿no? Hubo sacerdotes, ¿verdad? Bueno, eh, ¿alguien me puede decir cómo surge Israel según la Biblia? A ver, hermano Felipe.
¿Qué pasó? Pues profetas en realidad era como primero, como Moisés, ¿no? Que hablaba o lo tomaban como alguien grande. Ujú, Ah, viene más adelante cuando ya quieren rey y todo eso. sí, Entonces ya Dios se empieza a trabajar con profetas para hacerles ver también a ellos lo que están haciendo y lo que quiere Él que hagan. ujú. Eso es. Muy bien, gracias. Gracias, hermano Felipe. Cuando nosotros revisamos la Biblia, ¿verdad? El pueblo de Israel surge de una familia, de unas dinastías, de una dinastía que se vuelven en 12, ¿verdad? En 12 tribus. Y así surge lo que es el pueblo de Israel. Eh, este es otro tema, ¿verdad? Aparte, que también es muy interesante este tema de cómo surge el pueblo de Israel. Pero los comienzos de la profecía bíblica, hubo profetas desde el comienzo de Israel. Cuando nosotros leemos la Biblia sin un sentido crítico, podemos afirmar que sí. Si leemos la Biblia sin un sentido crítico, podemos decir que sí. Y ahorita les voy a decir algunas razones. Ahora, es importante, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, leerlo desde un sentido crítico, ¿verdad? Hacerle preguntas al texto. El preguntarnos por qué esto y el otro, por qué aquí dice así, por qué aquí la Biblia dice así, por qué aquí dice esto. Todo eso es muy importante porque nos ayuda a comprender mejor nuestra Biblia, este libro que tanto nos gusta, este libro que tanto amamos, ¿verdad? Como es la palabra de Dios. Es muy importante. Eh, Cuando nosotros leemos la Biblia sin el menor sentido crítico, podemos afirmar que sí, ¿verdad? Podemos decir que Abraham era un profeta porque hablaba directamente con Dios. Más tarde, Moisés, ¿verdad? Podemos decir que Moisés también era un profeta porque hablaba con Dios y luego se lo transmitía al pueblo. Eh, la misma hermana de Moisés, Miriam, ¿verdad? También es considerada una profeta. Eh, Y cuando nosotros leemos la Biblia, como les decía, sin un sentido crítico, podemos afirmar que así es, ¿verdad? Y el Pentateuco realmente no quiere escribir una historia. Les voy a decir por qué. Porque esto de la historia es algo nuevo, es algo moderno. La manera en cómo se escribe anteriormente es diferente. El propósito es diferente. Hoy en día para nosotros es muy normal escuchar de la historia. Cuando se habla de historia es enumerar todo cronológicamente, contarlo de una manera cronológicamente que no falte ningún detalle. Para nosotros eso es historia, pero en el tiempo que se escribe esto, en el tiempo que se va a compartir esto, no existe esto, ¿verdad? No existe este tipo de literatura. Ahora, otro dato es que estos textos donde hablan de Moisés, de Abraham, de Miriam, proyectan lo que va a ser la realidad de los profetas posteriormente. Ahora, otro dato, hermanos, cuando nosotros queremos ver a los profetas en el Pentateuco, otro dato es que el Pentateuco se escribe por ahí finales del siglo 7 antes de Cristo, y se va a escribir en el exilio. Fíjense, el Pentateuco se escribe a finales del siglo 7 y principios del 6 antes de Cristo en el exilio. Y para estos relatos ya han pasado cientos y cientos de años, cientos y cientos de años.
y se han compartido de una manera oral. Entonces, es muy difícil que el escritor quiera ponerlo de una manera, como nosotros conocemos, ¿verdad? De manera de historia. Y cuando se escribió el Pentateuco, también ya existen los profetas. Ya tienen cientos de años que existen los profetas. Entonces, es bueno que nosotros, cuando vayamos al Pentateuco, que hagamos algunas preguntas, ¿verdad? Si les pregunto quién escribió el Pentateuco, ¿qué me van a decir, hermanos? ¿Quién lo escribió? Moisés. Moisés. ¿Quién más dice que Moisés? Eh, Pues para mí Diferentes, también, perdón, para mí también fue Moisés, pero como dicen que Moisés no pudo haber escrito su muerte, entonces por ujú, eso no le adjuntan el Pentateuco a Moisés, porque ahí está escrita la muerte de Moisés. Por muy bien, eso se cree que no se le adjunta el Pentateuco a Moisés. muy bien. Gracias, Pero hermana Norma. Ajá, no, es todo, hermano. gracias. Ya nos dio una pista, ¿verdad? Esa sería una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que si Moisés escribió el Pentateuco, también pudo escribir sobre su muerte, ¿verdad? Ahora, yo no, lo que no estoy diciendo es que Moisés no escribió el Pentateuco. Algunos estudiosos creen que pudo haber escrito parte, pero como por ser una figura muy relevante, se le otorga a él todo el Pentateuco. Ahora, otra de las preguntas que podemos hacernos es, ¿por qué si un solo escritor escribió el Pentateuco, por qué en el Pentateuco aparece el nombre de Dios de diferentes maneras? En el Pentateuco encontramos diferentes escuelas de pensamiento. Encontramos la yavista, ¿verdad? Esa es una de las que encontramos, que es la que que es la que va a ser fuerte Moisés, ¿verdad? Que es la yavista. Y más adelante Elías. Tenemos la escuela eloísta, tenemos la escuela sacerdotal dentro de lo que es el Pentateuco. Si nosotros leemos simplemente Génesis, vamos a encontrar dos relatos diferentes. Luego empezando, encontramos dos relatos diferentes de la creación, ¿verdad? Sí, basta con leerlo detenidamente y nos vamos a dar cuenta cómo uno y el otro tienen algunas diferencias, pero es porque vienen de dos diferentes escuelas. Entonces, si hubiera sido uno el escritor del Pentateuco, ¿cómo es que escribe de manera diferente? ¿Cómo es que el hebreo que escribe es diferente? ¿Cómo es que de repente utiliza una manera de escribir y de repente otra manera de escribir, ¿verdad? Es algo que debemos de preguntarnos. Entonces, a lo que voy es que ah, este Pentateuco es escrito durante eh, el exilio, porque tratan de rescatar todo esto que ellos tienen, tratan de conservar lo que Dios ya les ha enseñado, lo que Dios les ha dado. Y mis hermanos, en la época de los jueces, más adelante, dice nuestro hermano Alex, nuestra mente, bueno, ya no lo pude leer. En la época de los jueces, mis hermanos, entra o surge la época de los jueces después de que muere Josué. Después de Moisés, quien queda a cargo es Josué. Después de Josué, eh, eh, viene un periodo en el cual empiezan a surgir los jueces, que son personas mayores de primero, que van a poner orden, ¿verdad? En el pueblo. Aquí es donde surgen los jueces. Y en los jueces encontramos a una mujer llamada Débora.
Y esta mujer llamada Débora va a ser eh, algo parecido a los profetas. Esta mujer va a profetizar. Dice, la tradición le atribuye equivocadamente uno de los poemas más antiguos y bellos de la Biblia. Hay algunos escritores que creen que no fue Débora quien escribió esto, pero si fue Débora o no fue Débora, ese no es el punto, ¿verdad? El punto es que eh, ya tenemos una construcción de lo que va a ser o de la labor que va a llegar a ocupar el profeta. Débora, va en el capítulo 5 de los, creo que es de los jueces, este, ella va a entonar un canto que más adelante los profetas de igual manera van a utilizar la música para poder hacer su denuncia o poder hacer este, este anuncio, ¿verdad? Este es en la época de los jueces. Aparece también en la Biblia Samuel, Samuel que es profeta, pero aparte de profeta, Samuel también es juez, Samuel también es sacerdote. Samuel es alguien que que va a recorrer Israel y junto con el ejército también está ese Samuel. Dice nuestra hermana Norma, vamos a ver qué dice. Dice, ¿no será que los diferentes tipos de escritura o nombres a Dios es porque un escritor puede usar diferentes estilos de escritura dentro de un mismo texto y por eso no se le acredita el Pentateuco a Moisés? Lo otro, mi hermana, es por el tiempo que abarca todo el Pentateuco. Es imposible que una persona pueda vivir todo lo que abarca el Pentateuco. Bueno, para Dios todo es posible, ¿verdad? Pero los relatos bíblicos no se habla de un Moisés que vivió muchos años, ¿verdad? Al final Moisés muere en el monte, ¿verdad? Y lo otro es que, pues, si seguimos las tradiciones de cómo se escribían en esos tiempos, pues, no era así, ¿verdad? Era muy raro, o no se sabe de un escritor que escriba de diferentes maneras, porque como lo mirábamos, son escuelas de pensamientos, y como son escuelas de pensamientos, es muy difícil que una persona se case con un pensamiento y luego con otro pensamiento, ¿verdad? O que de repente piense de esta manera y luego piense de esta manera. Gracias, hermana, por su comentario. Eh, Samuel, eh, ya estamos en la época de los jueces, ¿verdad? Samuel, que tiene este trabajo de profeta también, él va a llevar a cabo un trabajo muy difícil. De esto hablábamos la clase pasada, en la cual él tiene que profetizar una noticia muy desgarradora, muy, muy desgarradora. Eh, Este es en la época de los jueces. Me voy a ir un poco más rápido para poder abarcar todo lo que tenemos hoy, ¿verdad? Eh, Más adelante, después de la época época de los jueces, empieza la época de la monarquía. Empieza la época de la monarquía. En el tiempo de los jueces, vimos el ejemplo de Samuel, vimos el ejemplo de Débora, ¿verdad? Que ellos hacían una función parecida a la del profeta, ¿verdad? Que más adelante el profeta va a llevar a cabo, pero de una manera un poco más, eh, ah,
se me olvida la palabra, que nada más se dedican a eso nada más, ¿verdad? A lo que es la profecía. En cambio, Débora o Samuel hacen otras funciones que más adelante el profeta ya no lo va a hacer. No va a ser sacerdote, no va a ser juez, ¿verdad? Vamos a ver qué dice nuestro hermano. Aquí hay un comentario. Dice, hay una pregunta que a la vez puede esclarecer todo, y es ¿cómo sería posible que al escribir el Pentateuco Moisés mismo escribe su muerte con tanta exactitud? Bueno, eso ya lo comentó nuestra hermana. Y así es, ¿verdad, hermano? Vamos al tiempo de la monarquía. Después de los jueces, el pueblo ya no quiere esto. El pueblo empieza a mirar que otros pueblos de alrededor tienen reyes, que hay un rey, y ellos no tienen rey. Y ellos sienten esta necesidad de esta figura, que en realidad era Dios quien ocupaba esta posición de rey. Ahora el pueblo ya no quiere jueces. Ahora quiere un rey que puedan ver, quieren un rey que que ellos puedan de cierta manera alabar como se acostumbraba en ese tiempo. Y empiezan a surgir los reyes. Y dentro de los reyes, el trabajo ahora del profeta es estar en el palacio. Tenemos al primer rey que es Saúl, pero también junto con Saúl y su reinado hay un profeta, bueno, hay unos profetas que están con él. Esto nos indica que en el comienzo del profetismo, el profeta ocupaba un lugar muy importante dentro del palacio, muy importante dentro del palacio. Hay una cercanía física, pero a la misma vez hay un distanciamiento crítico respecto al monarca. ¿Por qué digo esto o por qué dice aquí nuestro escritor José Luis sí cree esto? Bueno, en el caso de Gad y Natán, ¿verdad? Son dos casos distintos en el cual este profeta no le tiene miedo al rey. Es muy cercano porque vive en el palacio, pero es distante porque no va a hablar a favor del rey. Él va a hablar lo que Dios le dice. Él va a ser fiel al mensaje de Dios. Y aquí vemos a estos profetas que viven en el palacio, son cercanos con el rey, pero a la misma vez distantes. ¿Por qué distantes? Porque ellos son fieles. Vemos el ejemplo de Natán. ¿Alguien recuerda este profeta Natán? ¿Qué le dice a David? Hermano Felipe, ¿qué le dice a David? Que ha pecado. Bueno, se lo disfraza un poquito, pero se lo aplica a él. Así es, así es. Este es un profeta que vive en el palacio, que está en el palacio, que es cercano al rey, pero no va a quedar bien con el rey. Él es fiel al mensaje de Dios. Lo otro es acusa a David de haber levantado un censo incitado por el diablo. Viene una acusación muy fuerte del profeta a David. Y vemos cómo en los orígenes, ¿verdad? El profeta está con el rey. En la segunda parte de la monarquía, el, el, el profeta ahora marca distancia con el rey. Hay una lejanía física que se empieza a establecer entre el profeta y el rey. Solamente interviene en asuntos relacionados con Dios,
en asuntos que muy importantes. Solamente ahí es donde va a intervenir el profeta, pero ya está, marca una distancia de lo que es el rey. Ya marca una distancia de lo que es el rey. Ahora, de hecho, el rey tiene que mandar a buscarlo. Ya el rey tiene que mandar a buscarlo. Ya no está ahí. El profeta, si se dan cuenta, cómo empieza esta evolución. Ahora el profeta ya no está en el palacio. Ahora el rey tiene que mandar a buscarlo cuando hay alguna necesidad especial en la cual ocupan la intervención, ocupan los designios de Dios. Esta es la segunda etapa. Dentro de la tercera etapa, eh, ya hay un distanciamiento de parte del profeta con el rey de plano, y hay un acercamiento del profeta con el pueblo. Ahora el profeta va a llevar a cabo su trabajo, pero de una manera muy cercana con el pueblo. Y de ahí en adelante esto va a marcar una época dentro de lo que es el profetismo en Israel. Es una época en la cual el profeta sabe lo que el pueblo necesita, sabe de su sufrimiento, sabe de qué manera son oprimidos, sabe de qué manera son engañados. Eh, Así es, la lepra de Naamán, ahí es otra, ¿verdad? En la cual tiene que mandar a llamar al profeta, ¿verdad? Ya el profeta ya no está en el palacio. Así es, muy bien, Juan. Y en esta tercera etapa, hermanos, el profeta ahora está muy cercano, pero muy cercano con la gente. Y aquí hay un ejemplo que es el de Elías. ¿Se acuerdan de Elías con la viuda? ¿Se acuerdan de ese relato, hermanos? De Elías con la viuda. ¿Qué pasa en este relato? ¿Qué le pide que le dé de comer? Así es. Le pide que le dé de comer. Muy bien. Y Elías tiene una relación muy estrecha con esta mujer. Y de hecho sucede algo en la casa de esta mujer, que no muere ni ella ni su hijo. Ahora el profeta trabaja de una manera estrecha con el pueblo. Bueno, Felipe, ¿quería comentar algo? No, es que había dejado el micrófono abierto y lo estaba cerrando, Ok, pero sí, está interesante esa parte. sí. Y fíjense, hermanos, de Elías, hay mucho que hablar de Elías. Hay mucho que hablar de Elías. Elías es alguien que va a intervenir dentro del pueblo de Israel, en la parte norte, cuando todos este, cuando todos empiezan a practicar lo que es el sincretismo, adoran a Yahvé, pero también adoran al dios Baal. Adoran a Yahvé, pero también adoran a Baal. Adoran a los dos. Y esto ya viene desde tiempo antes, pero en el tiempo de Elías, es algo que ya está muy contaminado el pueblo. En el tiempo de Elías es un tiempo en el cual pareciera que todos han caído en esto, en el sincretismo. Adoran a Yahvé, pero también adoran a Baal. Y aquí es donde Elías va a llevar a cabo su ministerio, en el cual él quiere que se acabe con la estatua de Baal, que se acabe con esta adoración a Baal y que nada más se adore a Yahvé, nada más a Yahvé. Y Elías trae a Yahvé nuevamente a la adoración. Y Elías es alguien que también representa a Moisés. Si ustedes ponen atención, la vida de Elías y la vida de Moisés es muy parecida. La vida de Elías y la vida de Moisés es muy parecida. De hecho, hasta la manera como Dios
va a terminar con ellos al final de sus días. Este Elías trae nuevamente la adoración a Yahvé. Y quien continúa esto va a ser Eliseo. Y como les digo, este tema también es muy extenso, hermanos, hablando del profeta Elías. Es muy interesante porque Elías nuevamente va a traer eh, a Moisés, lo va a revivir en ese tiempo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Voy bien o me regreso? Va bien, hermano. Va Sí, bien, ok, muy bien. hermano. Ya pasé no me di cuenta. Bueno, seguimos con el siglo de oro de la profecía. ¿Han escuchado que también dentro del cine hay una época de oro? ¿Recuerdan cuál es la época de oro en el cine mexicano? El piporro. Pedro Infante. De los 50, ¿verdad? Así es, la época de los 50 y Las todavía un poquito clásicas. sí, todavía un poquito de los 60 fue la época de oro del cine mexicano. Es cuando más producciones tuvo México, cuando más ganó premios, salió aquella famosa película de los olvidados, ¿verdad? Dentro del profetismo también hay una época de oro, hay una época de oro, y esta época de oro corresponde a un tiempo en el cual ameritan mucho el mensaje de parte de Dios. Y una de ellas es la expansión del imperio asirio. El pueblo de Israel ya está dividido. Después a finales del año 1000 antes de Cristo, ya se empieza a dividir tanto el pueblo de Israel que es Samaria, como Judá, que es la parte sur. Ya están divididos, pero no nada más están divididos. También van a tener guerras civiles dentro del norte, en el mismo norte que ya están divididos, dentro del mismo imperio del norte, van a tener guerras internas, van a haber revueltas. Ahora, lo que viene más adelante eh, es la expansión del imperio asirio, la expansión del imperio asirio. Ahora, el imperio asirio era un imperio que tenían armas, caballos, pero lo más poderoso que tenían eran sus carros. Era lo más temido sus carros. Por eso cuando ustedes leen a los profetas, hablan de sus carros, de cómo van a aplastarlos, porque algunos historiadores, como describen los carros de los asirios, no, hombre, le ponen varios caballos de fuerza que jalan con gran velocidad. Era la gran maravilla de aquellos años y el imperio asirio tenía este armamento con el cual iba destrozando todos los pueblos de su alrededor, conquistando. Y el pueblo de Dios estaba alejado. El pueblo de Dios, pues casi siempre fue muy rebelde. Y aquí es donde el profeta les habla, les comunica. Viene un imperio que si no se ponen a cuentas con Dios, ¿verdad? Va a destruirlos, va a arrasar con ustedes. Y con el primero que va a arrasar, va a ser con el imperio de Israel. Con los primeros va a ser con Israel del norte. Israel se va a unir con otros, el imperio del norte se va a unir con otros pueblos para ir en contra de Siria, del imperio asirio, perdón. Pero
no va a salir las cosas bien y van a ser capturados y van a ser llevados cautivos y van a destruir Israel y va a quedar de una manera muy triste lo que es Israel. La parte norte va a tener, en la historia, va a tener más conflictos que la parte sur. Y más adelante van a desaparecer. El imperio del norte va a desaparecer. Lo que es Israel del norte va a desaparecer. Y dentro de esta desaparición de Israel, tiene que ver con un conflicto que tienen contra Judá, porque Israel del norte, junto con los filisteos, y creo que son los egipcios, quieren que Judá les ayude para levantarse en contra de los asirios, y Judá no quiere. Judá quiere seguir pagando tributo, quiere seguir pagando tributo. Entonces, Israel y los otros pueblos atacan a Judá, y Judá pide ayuda a los asirios, y los asirios vienen y destruyen a Israel, pero van a destruir, como en aquellos años, sin dejar nada. Entonces, esta enemistad que surge entre los de Samaria y los de Judá es una enemistad que viene de muchos años y que continúa todavía hasta el tiempo de Jesús. Es una enemistad fuerte, por razones políticas, razones de familia, y Israel va a desaparecer. Israel va a desaparecer. Judá no va a correr con la misma fuerza, con la misma suerte al principio, pero después Judá también va a ser destruida, no a su totalidad, porque el imperio asirio, cuando se da cuenta que Judá quiere levantarse en contra de ellos, van y destruyen, son 14 fortalezas que destruyen de Judá. 14 fortalezas, casi destruyeron todas las fortalezas de Judá, casi todas. Denme un minuto, hermanos, déjenme sacar mi perro. Gracias, hermanos. Les platicaba de Judá. El imperio asirio se da cuenta que Judá también quiere levantarse en contra de ellos. Y viene este imperio, que son los babilonios, y destruyen 14 fortalezas. Pero después reciben una noticia que son atacados por otra parte y desisten. Dejan de atacar Judá, casi lo destruyen todo, pero dejan de atacar Judá y les van a cobrar muchísimo dinero. Les van a cobrar muchísimo dinero. Y esa es la situación de Judá, en la cual los profetas van a hablar, en la cual los profetas van a continuar con su mensaje. Y esta es la época de oro del profetismo. Les estoy hablando desde el 767, 739 antes de Cristo. Esa es la época de oro del profetismo de Israel. Y hermanos, en esta época ya se consolidan lo que es los profetas. Se van a consolidar los profetas como tales. Van a tener mucha relevancia desde Isaías, Ezequiel, y pues van a continuar esos profetas. Van a continuar otros 200 años hasta que va a desaparecer bueno,
no se conoce más de algún tipo de profecía o de un movimiento profético o de algún otro profeta que se levante. Y va a haber un tiempo en el cual Dios no va a hablar por medio de un hombre. Va a ser hasta el tiempo de Juan el Bautista que nuevamente va a surgir otro profeta, que Jesús lo llama como el más grande de los profetas, porque viene a anunciar a Jesús, Jesús de Nazaret. Y y sería todo lo que tengo por esta tarde, mis hermanos. Y como les decía, ¿verdad? Es una simple, pequeña introducción de lo que fue el movimiento profético. Más o menos traté de una manera sencilla explicar cómo empieza a surgir este movimiento profético en Israel. Es un poco difícil porque es mucho material es muy extenso todo el material y el tratar de resumirlo, sintetizarlo, sí es un poco complicado, mis hermanos, y pues eh, me esforcé en poder sintetizarlo y hacerlo de una manera digerible, ¿verdad? Para que podamos comprender un poco mejor de cómo surgen este movimiento profético. Me gustaría escucharlo, mis hermanos, ¿qué les parece esta última Sí, clase? Hermano Gabriel, Felipe, ¿alguna pregunta, comentario? comentario. Me pareció mejor esta manera, de esta forma, porque yo me distraigo mucho escribiendo cuando pones las vías, ¿cómo se llaman esas? Positivas, Diapositiva. pues. Ajá. Sí, quiero escribir todo y no puedo estar escuchando y escribiendo. De esta manera lo sentí mejor. Para mí, digo, Ujú. no sé, los demás. Muy bien, hermano Felipe. Muchas gracias por su comentario. Hermano, una pregunta. Adelante, hermana Em, Norma. Nínive estaba dentro de lo que es Siria, ¿no? Asiria. Era Sí, parte así es. de ahí la menciona Jonás, ¿no? Sí, Por así es. eso era que Jonás no quería ir a Nínive, por lo que Asiria le estaba haciendo, prácticamente era la espina de Israel, ¿no? Así es, hermana. Y entonces, cuando usted, por ejemplo, ahorita que usted descubre que, bueno, que ya lo sabía, ¿verdad? Pero cuando vemos esto de una manera más detallada, como que cobra más sentido cuando leemos Jonás. El por qué no quiere, pues imagínense, los asirios, tantos cientos de años que estuvieron, destruyendo de cierta manera, de una y otra manera, ¿verdad? Con impuestos, de una manera física, al pueblo de Israel, tanto del norte hasta que los desaparecieron. Pues imagínense, ¿verdad? Cómo Jonás no quería ir. Así es, hermana Norma. Pero Gracias. tampoco Jonás entendía que era un propósito del Señor porque iba por la misma, como dijo usted hace rato, Israel siempre fue un pueblo desobediente, Ujú, y en cierta forma, eh, por eso los samaritanos, había problema entre ellos porque también eran partes idólatras. Entonces ujú. tenía que el Señor, por decir, llamarles la atención de alguna manera y vaya que Asiria no, fue una espina para ellos en el zapato, hermano. Por eso Sí, Jonás no aceptaba eso. O sea, así ¿cómo es. los vas a perdonar si nos han hecho la vida insoportable? Sí, así es, maestra. Muy bien, así es. ¿Alguien más, hermanos? ¿Comentario, preguntas? Acuérdense que ya es la última parte de esas pequeñas clases que hemos tenido. Y yo, Gabriel, me gustó bastante, estaba escuchando mientras estabas contando, yo, al menos yo, me estuve imaginando todo y estuve mirando más o menos el tiempo en que estabas diciendo todo eso y ahorita que mi hermana Norma comenta todo esto, está bien interesante el poder saber, pues en sí la historia, ¿no? Lo que ha pasado y todo esto, los reinos que pasaron y todo esto, porque al saber
dónde hablaron los profetas, dónde ya no estuvieron hablando y todo esto, como ahorita decía la hermana Norma, no tiene sentido, puedes conectar cuando a la hora que vas y lees la Biblia, como ya tuviste una introducción, pues como tú dices, ya va, aunque sea por encima, ayuda bastante una introducción a los profetas, porque ya entonces entiendes del porqué de varias cosas, del porqué, por ejemplo, el problema, como ahorita lo decías, ¿no? De los amarios con el, con Israel, ¿no? Entonces, Ujú. se puede entender por qué de los conflictos. Yo siempre había pensado que nomás era porque no les había ¿Por el gustado lo que... linaje? ¿Mande? ¿Por el linaje? No, bueno, pues sí, pero también había pensado que nomás era porque no les había gustado lo que había hecho el hijo de Salomón, Robam, ¿cómo se llama? Ujú. Yo siempre había Robama. pensado, y yo pensé que desde ahí es que había habido una división, pero ahorita que estabas contando la historia, pues se me abre el panorama, ¿no? A entender un poco más cuando lees. Gracias. Sí, de hecho, cuando regresan algunos que fueron llevados cautivos, pues en su lugar de ellos, en el Israel del Norte, ya hay muchos extranjeros, ya hay muchos extranjeros, muchas mujeres extranjeras, y el pueblo de Judá, que no, corrió con la misma suerte que ellos, pues, ya se empiezan a mirar con desprecio, los del norte con los del sur. Y ahora como los del sur ven que llegaron los del cautiverio, pero que también están mezclados, ya los miran también como inferiores. Entonces son varios factores que influyen en esta enemistad entre ellos. Así es. Gracias, Juan. ¿Alguien más, mis hermanos? Comentarios, preguntas, ya para despedirnos. No, yo nada más quería hacer un comentario sobre Moisés, que de Deuteronomios 34:7 está de cuántos años murió. De Ujú. 120 años tenía cuando falleció. Nomás eso, Así es. nomás me acordé de eso. Muy Gracias. bien, hermanos. Gracias. Es un dato que nos sirve mucho, ¿verdad? Porque nos ayuda a ubicarnos, qué tanto tiempo vivió Moisés, en cuánto tiempo se escribió Pentateuco, y pues si sacamos cuentas, como que no va, como que no va a dar, ¿verdad? Y lo otro es que el Pentateuco se escribe dentro del cautiverio muchos años después de que ya están ellos formados como nación, ¿verdad? Y tratan de rescatar todo lo que ellos han escuchado, tratan de ponerlo por escrito. Bueno, mis hermanos, es interesante, dice nuestra hermana, la clase, es interesante la clase, me siento de líder en estos temas y me motiva a continuar investigando. Qué bueno. Gracias, hermana Flora. De hecho, eso es lo que les iba a comentar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una pequeña introducción, esto nos motiva a leer, a indagar, a hallarle más sentido a lo que leemos, porque cuando nos falta de repente una pequeña introducción, como que nos pesa un poco más el poder leer, porque nos cuesta entender. Pero yo espero en Dios que esto les ayude a ustedes a poder disfrutar de una mejor manera cuando lean a los profetas y pues motivarlos a que sigan estudiando, mis hermanos. Hoy en día, lamentablemente, son muy pocos los que buscan el seguir estudiando la palabra de Dios de una manera, pues, como ustedes, responsable, y yo los animo a que sigan así, estudiando y buscando más de Dios. Oh, me siento de kinder en el tema. No, no, mi hermana, yo creo que todos aquí nos sentimos igual. Yo también, pues, al compartir eso también, aprendo mucho. Gracias a Dios. Pues vamos a despedirnos, mis hermanos, si no hay algún comentario, vamos a despedirnos. Me gustaría pedirle a mi esposa, Laura, que por favor nos despida con una oración y de agradecimiento a Dios por haber terminado estas pequeñas clases que tuvimos. Hermano, disculpe, una pregunta rapidito. Me Sí, quedé hermana. pensando ahorita que estaba diciendo usted. Entonces, también está muy interesante la clase, que no se termine. Desde ese tiempo de atrás también viene, entonces, por eso que los samaritanos y los judíos no se llevaban, venía también desde atrás, hermano,
o fue cuando Así es. empezó el tiempo de Cristo, o ya venía el conflicto desde antes, desde ese tiempo que usted mencionó. Sí, hermano, Desde, el conflicto ya viene desde mucho antes. De hecho, 20 años antes de Jesús, los samaritanos van y depositan un costal de huesos de muertos, de personas muertas en el templo de Jerusalén, 20 años antes. Y años antes habían habido revueltas entre los samaritanos y los judíos, pero y esto ya es de muchos años antes. gracias, hermano, muy Ujú. interesante, ¿eh? Que no se Sí, es acabe. muy ¿Por qué fuerte. por qué se va a terminar? ¿Por qué no continúan el otro lunes? Tenemos otra clase, mi hermanita. Pero Sí, sí, amigo, estaría bien por una segunda parte. sí, definitivo. Así es. Adelante, Laura, por favor. Ok, vamos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por esta clase terminado el día de hoy. Señor. Muchas gracias por Gabriel, que nos ha enseñado un poquito acerca de los profetas, Señor. Gracias porque tú abriendo el entendimiento, Padre, ayúdanos a seguir buscando más, a seguir estudiando, Señor, seguir leyendo tu palabra para poder aprender más, Señor, también aplicar, Padre. Te pedimos que estés con cada uno de nosotros y también con nuestros hermanos que no pudieron estar hoy, Señor, que tú seas con ellos y que Creo que se cortó. Amén. Amén. Pues, hermanos, quedamos despedidos. Me dio mucho gusto el que pudieran estar en esta clase. Me siento muy honrado el poder tenerlos en esta clase y pues el contar con ustedes como mis hermanos. Mucha bendición. Amén. Y adelante. Un Gracias saludo a para Gracias, todos. todos. hermano. Muy Saludos. interesante la clase. gracias. Hermana Gracias. Flora, un saludo, hermana Flora. Buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Buenas noches, hermana Luz. A vos, hermana Luz. Buenas noches. Hermana Flora, recuérdenos de dónde nos acompaña. De la ciudad de Guatemala. Mire, qué bien, qué gusto que esté con nosotros, hermanita. Qué alegría. Como le comentaba hoy, me siento como que recién nacida en esos temas porque la palabra que dice líder, ojalá que fuera, ¿verdad? Pero no, me falta bastante, mi hermano. Así es, mi hermano. Dios lo bendiga y sigan adelante. Y compañeros, pues qué bendición es cuando el Señor pone herramientas utilizando a nuestros hermanos para apoyarnos en las aclaraciones de la Biblia. Y es Amén. una bendición. Gracias, mi hermano Gabriel, y Dios lo bendiga. Gracias, hermana Flora. Un saludo para la iglesia. Gracias, mi hermano. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermana Norma. Paz, buenas noches Bendiciones a a todos. todos. Un pasamos para todos, hermanos. Maribel, buenas Igualmente, noches. a vos.